Y el primer trabajador entró en mayo. Pues se empieza a contar a partir de la fecha de mayo en la que se incorpora el primer trabajador. O sea que ya podía despedir dentro de... ¿Ya? Pero ahí hay que hacer otra salvedad. Y la salvedad es, si el empresario ha incorporado a X trabajadores, pero como consecuencia de lo que hemos dicho antes, resulta que el comercio o la actividad productiva no ha ido como él pensaba y ha vuelto a meter a esos trabajadores o a parte de esos trabajadores en un ERTE, entonces los 6 meses empiezan a contar a partir de que finalice el primer plazo. Es decir, volviendo a tu ejemplo de mayo, los 6 meses se cumplirían en noviembre, sí, y a partir de noviembre habría que esperar otros 6 meses. Vale. ¿Vale? Ojo, ERTES en los que el empresario se esté beneficiando de las exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social, porque el empresario puede haber hecho un ERTE en el que no se acoja a esos beneficios y entonces sí puede despedir. Pero en líneas generales, todos se han beneficiado de esto. Bueno, y otra cosa que Tony y yo lo hablábamos cuando veníamos en el coche, el tema, bueno, esto lo hablaremos después. Terminamos con este tema y luego el Tony y yo lo que hemos hablado. Por ejemplo, ahí he tenido estas preguntas muy recurrentes, igual me sabe responder. El tema de Hacienda. O sea, claro, la gente tiene miedo de que ahora está cobrando el tema de los ERTES, y como ha tenido pagadores, porque hay gente que ha trabajado y ahora de repente viene el ERTE que le ha pagado y tiene 2 pagadores. ¿Qué pasa? ¿Que luego el año que viene tendrán que pagar la Hacienda o cómo va a ir esto? Técnicamente sería como tú estás diciendo. Yo supongo que llegado el momento lo entenderán que es un único pagador. Porque teóricamente, en la situación de ERTE, tú sigues siendo trabajador de la empresa. Sí, pero en este segundo claro, ERTE, claro, no eres de la empresa. En este segundo ERTE, en teoría tendrás 2 pagadores. Evidentemente, el mínimo exento baja mucho, pero yo creo que cuando llegue el momento lo arreglarán. Con la reglamentación que hay hoy en día les saldría a pagar. Así de claro. Pero es de esperar que se entienda, que se haga la ficción jurídica de entender que han estado siempre vinculados a un único pagador. Sí. Pero a día de hoy son 2 pagadores, les sale a pagar. Que la gente lo sepa, que tiene que ser que su amigo, tanto Pedro, el señor Pedro Sánchez o el Pablo Iglesias, los llamados los señores Picapiedra, pues decidan que os perdonan la vida y digan, bueno, pues ahora pues el año que viene no pagaréis, ¿no? O sea, que está pendiente que el gobierno decida o no decida si va a ser así o no. El instrumento técnico es considerar que ha habido una subrogación y por tanto es como si fuera un único pagador. Yo creo que, espero que lo lleven a cabo porque si no será un desastre las declaraciones de renta. Tampoco es descartable que lo que estamos diciendo, dado que al Estado no le sobra la fuente de ingresos e incluso están pensando en subir los impuestos. Bueno, que es otro tema que no quiero olvidarme de los autónomos, que son los grandes olvidados en toda esta historia. De hecho, tengo entendido que hay un partido a nivel nacional, de partido de autónomos, que se ha creado, porque dicen que nadie les escucha, que nadie les atiende, y claro, en este caso, ¿los autónomos también reciben este tipo de ayudas o no las reciben? Los autónomos tienen diversos tipos de ayuda en forma de lo que se llama la prestación por cese de actividad. Si ellos tienen que cerrar la actividad como consecuencia de la pandemia, pues pueden recibir esta prestación por cese de actividad, reuniendo los requisitos que marcan los decretos, que son bastante claros, pero bueno, básicamente tienen que estar al corriente de pago en la Seguridad Social, y si no, la Seguridad Social les hará una carta de pago en la que les invitará a ponerse al día y a partir de ahí recibirán esta prestación, que es de un 50% de la base de cotización mínima, incrementable un 20% en el caso de que sean familia numerosa. Con la salvedad de que si en la unidad familiar hay más de un autónomo que está en la misma situación, esa base reguladora mínima se reduce al 40% por cada uno de los miembros y no se aplica el incremento por familia numerosa.
te lo digo de una pregunta directa. ¿Tú crees que son los grandes olvidados, los autónomos? Porque siempre se están quejando de lo mismo, los autónomos. Por eso dicen que han creado este partido a nivel nacional. Los autónomos tienen el mismo problema que tienen todos los colectivos en los que hay distintas asociaciones. Que al final las asociaciones, por H o por B, tienden a alinearse con determinados postulados políticos. Entonces tú escuchas a ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, y parece que sus postulados están escorados, digamos, en lo que hoy sería la oposición. Y escuchas a otras asociaciones de autónomos y parece que están más próximos al gobierno. ¿Son los grandes olvidados? Son los grandes olvidados, porque como hemos dicho a lo largo del programa ya en varias ocasiones, es que la mayor parte del tejido empresarial de este país son las pymes y los autónomos. Sí, no hay grandes empresas. Es que has dicho una que es a nivel internacional, el Banco Santander, y va a despedir 8.000 empleados. Es una empresa internacional, claro, que es un banco. Entonces, a partir de ahí, imaginemos cómo está la situación. Claro que son los grandes olvidados, y además no olvidemos otra cosa, que estos autónomos en muchos casos han tenido que paralizar su actividad y tienen que seguir pagando las cotizaciones y tienen que seguir haciendo las liquidaciones de IVA, cosa que no es exclusiva de los trabajadores autónomos. Pensemos en los locales de ocio. Los locales de ocio tienen lo que técnicamente, por mucho que tengan a sus trabajadores en ERTE, tienen lo que técnicamente se llaman costes fijos, que es el alquiler del local, que es la luz, aunque sea un mínimo, que es tal. Y claro, sí, al final... Esto nos pasó que vino aquí la Asociación de Empresarios de Parques Infantiles, que claro, que hace poco ya han dicho que pueden abrir. Pero lo que tú dices, que la que estuvo aquí, la vicepresidenta, nos decía que ella pagaba unos 3.000 euros de alquiler del local. O sea, claro, y decían que ella recibe una ayuda de 800. Y decía, tengo que pagar el alquiler del local. Y luego tengo que pagar la hipoteca que tengo de mi piso. Y luego tengo personas en ERTE. Y no tengo ingresos. Y no tiene ingresos, porque claro, no tenía gente en ese momento que pudiera. Entonces, claro, decía que se veía abocada a la desesperación prácticamente. Por eso volvemos al problema que hablábamos en la reflexión que ha hecho Tony en la primera hora. ¿Cómo vamos a pagar todas las ayudas que se están prometiendo a bombo y platillo cuando la actividad económica está paralizada? Está paralizada. Volvemos al tema de los despidos, que yo entiendo que es lo que más preocupa a la audiencia. Quisiera aprovechar la coyuntura y solamente decir que, al parecer, los abuelos se han encontrado con una sorpresa, con que les han recortado sin aviso, sin previo aviso, la paga de Navidad. Sí, aquellos que tienen, por lo visto, deudas tributarias. Lo he escuchado en la radio mientras venía, sí. Que les van a... Pero las que tengan deudas, ¿no? Los que tengan deudas tributarias, sí. Es lo que he escuchado en la radio cuando venía para acá. O sea, sí. que la gente que esté bien no debería sufrir este tipo de cosas. Hay que leerlo entre líneas, la gente que lo habéis leído, leedlo todo o escucharlo todo, como dice Tomás, que son la gente que tenga deudas. Las que no tengan deudas no les pasará esto. No debería pasarles. De todas maneras, tampoco puedo opinar sobre la noticia porque no conozco la letra pequeña. Sé que el titular es este y que el Ministerio de Hacienda se ha escudado, se ha amparado en un criterio que ha establecido la Dirección General de Tributos. Entonces, en base a aquellas personas que tengan deudas tributarias, pues les van a pegar permítaseme la expresión coloquial, un bocado en la paga de Navidad. Lo cual me lleva a pensar una vez más que el Estado no tiene un duro. Porque estamos atacando una vez más a los más vulnerables, a los pensionistas. Y no olvidemos una cosa. Hace ya mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, y vosotros lo sabéis muy bien por el activismo social que tenéis, hay gente, familias, que viven de la pensión de los abuelos. Pero muchas. En algunas regiones, muchas más que en otras. Por ejemplo, me consta en Canarias, que por cierto está ahora muy de moda por el tema de los inmigrantes. Sí, la verdad que es el nuevo turismo que tenemos en España. Entonces, claro, al final volvemos a lo de siempre. Es que siempre pagan los platos rotos los más vulnerables, cuando el gobierno se ha subido hace 15 días el sueldo. Yo me parece bien. Hombre, claro, yo a ver, Tony, igual te disfraz conmigo,
Pero claro, el marqués de Galapagar tiene que afrontar sus gastos, tiene que mantener a Irene Montero, sus 3 hijos y luego sus amantes. O sea, tiene muchos gastos ese señor. Y luego sus vicios. Bueno, Es que es así. se supone que Irene Montero tiene sueldo de ministra de Igualdad y de diputada. Ah, es verdad que ella trabaja. Se me había olvidado. Vale. Tienes razón, es que se me había olvidado que ella trabajaba. Vale. Es verdad que es una ministra de Igualdad. Vale, lo dejamos ahí, que de ministra de Igualdad creo que no tiene nada. Lo dicho está. Pero bueno, es una vergüenza. De verdad. Sí, lo decía de coña antes, es una vergüenza que encima se suban el sueldo. Y siempre nos dicen a la gente trabajadora, a la gente humilde, que, hombre, os tenéis que echar el cinturón, que lo estamos pasando mal. Pero es que ellos no se lo estrechan. Encima se suben el sueldo. Sois unos sinvergüenzas. Lo digo claramente, sinvergüenzas. Así de claro. Hombre, desde luego, como poco no es estético. Ni ético. Ni es ético. Ni es ético. moral. No. Como poco. Porque en un momento en el que el pueblo está sufriendo lo que está sufriendo y estamos viendo lo que estamos viendo, que vosotros os subáis el sueldo, hombre, no parece... Lo voy a poner desde otra perspectiva. Imaginemos una empresa cuyos trabajadores se les está pidiendo que tengan paciencia a la hora de recibir los pagos, que se les va a pagar de manera fraccionada o se les va a pagar de forma distinta a como estaban cobrando y que, por tanto, bueno, pues tengan que renegociar con el banco el pago de la hipoteca o con el señor que les tiene alquilado la casa el pago del alquiler porque no van a tener una fecha fija, lo que sea, ¿no? Y los trabajadores que normalmente son gente generosa y honrada y no quieren perder su puesto de trabajo y además en muchos casos le tienen aprecio a la empresa, pues deciden que sí, que van a ayudar al empresario porque creen que le tienen que dar voto de confianza. Ah, amigo, pero el director general de la empresa se sube el sueldo. A que lo criticaríamos, pero duramente en todos los medios de comunicación. Por supuesto. Bueno, pues en la empresa España S.A. es lo que ha pasado. Esto mismo es lo que ha pasado. Y no pasa nada. Ni pasará. Bueno, y también, por ejemplo, yo soy muy crítico y también yo ahora mismo también estoy en contacto y escribo con el tema de la Asociación Víctima del Terrorismo. Yo también escribo en Top Balears estamos en contacto con ellos y la verdad, yo no sé cómo, yo sinceramente lo digo claramente, y luego entramos ya otra vez con lo costillo para ir rematando. Yo no sé cómo no da vergüenza al PSOE pactar con EH Bildu, que bueno, que hay que recordar que y también en Podemos, en el País Vasco, hay militantes de ETA, o sea, han sido asesinos. Yo lo digo claramente, son asesinos, o sea, yo no me voy a esconder. Que ha habido compañeros, os lo recuerdo, queridos gente que vota al PSOE y militantes del PSOE que han matado a vuestros compañeros, les han pegado un tiro en la nuca, y hacen ni un tiro en la nuca, simplemente que han puesto coches bomba. Hay que recordar en Cataluña, que para la gente que se olvida, el atentado que hubo en Hipercor, en lo que es el Corte Inglés, que murió gente inocente. No sé, si la memoria es tan vaga, que es que hace ni 10 años, ni hace ni 20 años como aquel que dice de este atentado y demás, y no sé, es que yo no lo entiendo. Yo, encima, que venga el señor Sánchez y diga que EH Bildu es un partido democrático, pues sinceramente no lo entiendo, porque te vas a Alemania, que siempre hacemos de referencia a Alemania, y Alemania no permite este tipo de partidos. En Alemania lo pone en su constitución, el que sean partidos de extrema derecha, extrema izquierda, neonazis, lo que sea, y partidos que lo que quieran es la disolución del partido del país de Alemania, del Estado alemán, porque antes no tienen derecho a existir. Esto a lo mejor tendría que haber un cambio. No sé cuándo lo habrá, hasta que los españolitos de a pie, los borregos, que nos llaman los porreos, pues somos los borregos, nos demos la vuelta y de repente nos convertamos en lobos, y los lobos seamos nosotros y los borregos sean ellos, y decir, hasta aquí hemos llegado, si no cambiáis os vamos a comer y directamente os vamos a quitar de medio, porque no merecéis ni estar en el gobierno ni estáis donde estáis. A partir de ahí ya me has quitado. Otra pregunta importante que me han hecho llegar es el tema de los desahucios. El tema de los desahucios, el señor Coletas y compañía dicen que quieren alargarlo. O sea, por eso se han peleado, entre comillas, con el señor Pedro Sánchez y compañía,
porque quieren alargarlo hasta más de 31 de enero, que no pueda haber desahucios. Pero bueno, mi sorpresa ha sido que parece ser que va a haber desahucios de todas maneras. Es que hay como siempre, no tenemos que quedarnos con el titular del telediario. El tema de los desahucios se prohibió en aquellos casos en los que los inquilinos habían estado afectados económicamente por la pandemia. En aquellos casos en los que no se podía acreditar una mengua de recursos a causa del COVID, los desahucios seguían vigentes. De hecho, durante el estado de alarma hubo 11.000 y pico de desahucios, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, cosa que le ha criticado Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña al PSOE. Y lo que quieren es no solamente ampliarlo a más allá del 31 de enero, sino ampliarlo a todo tipo de inquilinos. Pero es que el problema está, por el tema que tú dices de la sorpresa, es que solamente se podía paralizar el desahucio en aquellos casos en los que la persona desahuciada hubiera sufrido una mengua económica a causa del COVID. En otros casos no. Y ahora lo que se pretende, para aprobar los presupuestos generales del Estado, es ampliarlo a todo aquella persona que sea susceptible de ser desahuciada, tenga o no que ver con la pandemia. Esto se tiene que aprobar. Parece ser que el PSOE, que es verdad que estaba enfrentado a Podemos por este tema, al final va a torcer el brazo y bueno, habrá que ver en qué términos se aprueba. Pero de momento, a día de hoy, solamente aquellos que se hayan visto afectados por la pandemia, es decir, que hayan perdido su puesto de trabajo, que hayan tenido una merma de ingresos, que trabajaran una jornada completa y ahora trabajan menos, etcétera. Los que no sea el caso, de momento no hay paralización. Se está estudiando. O sea que, amigos navegantes, los que tengáis pisos y demás, más vale que lo vendáis. O sea, porque vienen tiempos borrascosos. O sea, se está viendo la veda de que uno deje de pagar y pueda vivir del cuento. A ver, yo lo que veo es que si la gente lo está pasando mal, que se dé un margen para que se pueda recuperar. Pero lo que no puede ser es que una persona tenga una propiedad, que a veces solo tiene una propiedad y depende de esa propiedad para llegar a final de mes, porque se haya comprado otro piso o una persona mayor pues esté en situación de riesgo y de repente pues le digan esto, pues no, usted no puede desahuciar a esa persona. ¿Por qué no? Porque es una normativa, es una ley que se ha puesto. Eso es un tema muy complejo y me alegro que hayas hecho esa aseveración, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Es decir, volvemos al tema que hemos dicho antes de que parece que los empresarios son multinacionales y tal, y nos olvidamos de los autónomos. Es que parece que el señor que tiene un piso en alquiler es un potentado que es multimillonario y enciende los cigarros en billetes de 500 euros. Y no es así. Hay mucha gente, y estoy seguro que nuestros oyentes conocen a muchísima gente, y en esta mesa estoy seguro que conocemos gente, que es verdad que tiene una segunda vivienda que tiene alquilada y ese alquiler le sirve como complemento para llegar a fin de mes. Es que eso es así. Es que los pisos alquilados no los tienen los grandes bancos. No es verdad. La mayoría son particulares. Entonces, claro, lo que tú has dicho es cierto. ¿Qué pasa? Que ahora usted me va a prorrogar el tiempo que le dé la gana y si no me pagan no puedo echar al inquilino y no le puedo cortar la luz y no le puedo... Oiga, ¿y dónde está el interés general? Yo recuerdo una de las cosas que comenté en estos micrófonos cuando el tema de la dación en pago. Sí. No, es que hay que poner porque al señor le quitan el piso y encima se queda con la deuda del banco. Pues no, señor, le quitan el piso y se acabó la deuda. Muy bien. ¿Y el señor que tiene una hipoteca de 30 años ya está pagando 27? ¿Quién le devuelve los 27 años? De eso no se habla. Pues claro, eso está muy bien, la dación en pago está muy bien si yo dejo de pagar en los primeros años de la hipoteca. Pero si yo tengo una hipoteca de 25 años y llevo pagando 20 y en los últimos 5 años me quedo sin pagar, muy bien, me quitan la finca y me quedo sin deuda. ¿Pero y todos los 20 años que he pagado? Eso es verdad, eso no está regulado. ¿Qué ocurre? Que nos dejamos llevar mucho por el titular sensacionalista, por la política de marketing del gobierno de turno. Y hay que reconocer que este gobierno lo hace muy bien. Lo de vender lo hace muy bien. Pero hay que leer la letra pequeña.
Lo que tú has dicho de los desahucios, es que yo me he quedado sorprendido, claro, tú y muchísima gente. Porque hay que leer la letra pequeña. Entonces, por eso hay que estar un poquito atentos. Parece ser, contestando a la pregunta, y perdona la digresión, parece ser que sí, que al final el gobierno está receptivo, o Pedro Sánchez está receptivo a claudicar ante la exigencia de Unidas Podemos y también de Esquerra Republicana de Cataluña de ampliar la prórroga de los alquileres y la prohibición de los desahucios a todo tipo de arrendamientos de vivienda habitual, ¿eh? Bueno, yo tengo entendido, para que la gente, los oyentes sepan, que el señor Pedro Sánchez ha hecho un gran pedido. Creo que ha comprado varios palets de vaselina a una empresa china. O sea, no sé por qué, pero ha comprado mucha vaselina. Supongo que ya no dirán el motivo, pero no sé. Debe ser por algo, ¿no, Tomás? Bueno. Es que de verdad, es que ya lo que tenemos que... Yo no me pensaba, de verdad, Tony, vivir estas situaciones que estamos viviendo, sinceramente. Situaciones que estamos viviendo. Situaciones que pocos tienen el valor de protestar enérgicamente. Es hora de que la gente empiece a llamar a la puerta del político, a llamar a la puerta de las instituciones, a llamar a la puerta de las administraciones, que pregunten dónde está ese alto ejecutivo puesto a dedo y que vayan a pedir explicaciones. Porque si no lo hacen, cuando estén crispados y se den cuenta de que la gente ya no tiene con qué poder dar respuesta al día a día de su vida, empezará a ver cómo se rompen escaparates, cómo se entra a la fuerza en comercios. Empezarán a ver a personas que cometen graves crímenes. Empezarán a descubrir que todo se está desmoronando, porque no tuvimos el valor, todos, me refiero a todos, de empezar a coger a aquellos que podían haberlo evitado a tiempo, y no lo hicimos. Todos somos corresponsables y tenemos que empezar a entender que esa corresponsabilidad hay que ejercerla, que no basta ser aquel que se queja por vicio o costumbre en el bar, sino aquel que dice, no, yo aquí tengo que hacer algo. Como aquella mujer en Islandia que con una cacerola, mientras se pasó un mes que todo el mundo la trataba de loca, consiguió que un presidente del gobierno acabara en los banquillos. Es más, que ese país no pagara la deuda a la banca. Que cada uno tome la decisión, decida qué hacer y tenga el valor de hacerlo. Por cierto, me quería dar el permiso para leeros algo que dice: la feminista maldita, que odia a todos los hombres, dice y sostiene: la virilidad es el veneno para el mundo. El amago de censura que el gobierno francés convirtió este panfleto antivarón, con una tirada inicial de 450 copias de nada, un internacional que ahora llega a España. Dice la autora: odio a los hombres sin excepción. Halagada a ella por tanto revuelo suscitado por su libro. Está bien que odie a los hombres. Hay que recordar un saludo a Sonia Vivas, que debe ser de su hermandad, del odio al hombre. Que bueno, que Sonia Vivas hay que recordar que según dice ella, que se ve que es una científico o una investigadora, según dice ella, que si tienes la polla pequeña, eres un maltratador. Lo digo claramente. O sea, los hombres que nos escucháis, os tenéis que mirar la polla. Si tenéis la polla pequeñita, lo dicho, Sonia Vivas ha hecho una investigación con Oxford, con Cambridge y con las más prestigiosas universidades del mundo, que parece ser que sí, si tienes la polla pequeña eres un maltratador. Madre mía. Vergüenza dais, Sonia Vivas, das vergüenza ajena. Sinceramente, das asco como feminista, como mujer y demás. Porque hay que recordar que hay mujeres que murieron de verdad, luchando por vuestros derechos. Mujeres que, el otro día lo hablaba con Sara, con mi mujer, que hasta 1971 las mujeres de Suiza ni siquiera pudieron votar. Hasta 1971, ojo al dato. Recuerdo que aquí fue en 1933.
en la Primera República, no, perdón, en la Segunda República. Pero bueno, la gente se vanagloria que fue la Segunda República, pero ya fue con Alfonso XIII que se estaban ya estaban mirando para que las mujeres votaran. Lo que pasa que llegó justamente la Segunda República y Alfonso XIII pues ya lo echaron. Y curiosamente fue en la Segunda República, como tú muy bien has dicho, lo apunto como dato histórico, del que se apropia la izquierda, y fue con un gobierno de derechas. Estaba gobernando la CEDA, por cierto. Que quede claro. Lo digo porque mucha gente piensa que durante la Segunda República solamente gobernó la izquierda, y no fue así. Y el voto femenino lo trajo a España por primera vez la derecha. Ya sé que es un mensaje un poco que va contracorriente, pero la realidad histórica es esa. Bueno, vosotros sabéis que soy monárquico, no me escondo, pero no es porque hubiera sido Alfonso XIII, sino que simplemente que en el gobierno que estaba en aquel entonces, y el monarca era Alfonso XIII, que ya se estaba hablando y se estaba enviando para que ya se pusiera. Pero claro, como pasó lo que pasó, pues Alfonso XIII se tuvo que ir, sinceramente, para que no hubiera una guerra civil entre españoles, que al final pues la hubo. O sea, no, al final, es que encima la gente se olvida muy pronto que antes de la guerra civil y entre las izquierdas se estaban matando en la calle. No sé si la gente lo sabe, que la gente la historia la lea a su conveniencia, así de claro. Pero bueno, lo dicho, Tomás, esta conversación, la que hemos tenido aquí, ha dejado muchas sombras y luces algunas, otras muchas sombras. Pues muy mal, lo hemos hecho muy mal entonces. No, porque son esas sombras no por tu intervención, sino por el hecho de decir que tenemos un futuro muy incierto. O sea, el futuro que tenemos es así como... yo me acuerdo, yo siempre me acuerdo, mi padre, que para descanse ya no está, mi padre sabía que iba a fallecer en su puesto de trabajo. O sea, mi padre, ese puesto de trabajo iba a ser para toda su vida. Ahora aquí tenemos esa... Es decir, el puesto de trabajo que tenemos actualmente nos va a durar un año, 2, 3, o no, o simplemente yo tuve la suerte y la fortuna de pertenecer a AMPEP, que es la Asociación Mayores por el Empleo de Baleares, los mayores de 45 años, que siempre lo decía yo, y cuando iba al político de turno, a Francina Mergol, he tenido la oportunidad de hablar varias veces con él, y a Francina se lo dije a su cara, digo, entonces Francina, ¿tú lo que nos propones? ¿Qué digo a mis compañeros? Que nos vayamos poco a poco al cementerio y nos muramos ya, ¿no? Porque parece ser que ya a cierta edad ya no tienes derecho ni a trabajar. O sea, yo me refiero, Tomás, contéstame si quieres, que una persona de 50 años, ¿qué perspectiva va a tener con toda la pandemia y todo lo que se nos viene encima? Pero vamos a ver, no una persona de 50 años y no la pandemia. Hace ya años, yo me atrevo a decir, desde la entrada del siglo XXI, que una persona con 45 años, si pierde su trabajo, está prácticamente fuera del mercado laboral. Es decir, o encuentra a alguien que la conoce, sabe de su valía y la mete en una empresa por recomendación, o una persona de 45 años estaba fuera del mercado laboral. De hecho, si os acordáis, ya sé que elogiar a según quién está mal, pero es que hay que decir las cosas. Si os acordáis, cuando la primera legislatura del gobierno de José María Aznar, uno de los grandes... Eres un facha. Ya has dicho, por decir este señor eres facha. Bueno, uno de los grandes logros, y que contó con el beneplácito de los sindicatos, fue bonificar la contratación de mayores de 45 años, dejando las cotizaciones sociales por contingencias comunes durante los 24 meses gratuitas. Fue uno de los grandes éxitos de la política de empleo de Aznar. Los mayores de 45 años. Quiero recordar que Aznar llegó al poder en el año 1996. Hace ya la friolera de 24 años. Y tú me hablas ahora de la gente de 50. Es que... Sí, yo te claro, digo, no, pero es porque es que a mí me hacen llegar esto y decir que sí. Yo tengo 50 años, y me dicen, ¿y ahora qué me depara, Chisco? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ya no tengo derecho a trabajar? Así como está la cosa, o sea, que encima eso. Y encima habéis dicho, tanto Tony como Tony a veces lo va diciendo, y es verdad, y tú lo has vuelto a recordar, que ya hay trabajos que lo van a hacer los robots. Entonces ya la mano de obra humana, entre comillas, ya no será necesaria. Uno de los problemas que tenemos en España es que
vivimos básicamente del ladrillo y la caña. Esto es así. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Como somos un país fundamentalmente de servicios, estamos poco preparados para las nuevas tecnologías. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. A mí me pones mucho más allá de mandar un correo electrónico y tengo problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los tiempos avanzan en esa dirección. Cuando se produjo la revolución industrial, y esto no es broma, también es un apunte histórico, hubo grupos de gente que se reunían para destruir las máquinas, porque les quitaban puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque era gente que veía como su modo de vida era usurpado por unos ingenios que además le resultaban mucho más rentables al empresario. Pues estamos en la cuarta revolución. Y es verdad que en ese sentido, como en otros muchos, España está atrasada. ¿Por qué? Pues seguramente por un problema que tiene su base en el sistema educativo. Claro, tú ahora me dirás, sí, pero este señor de 50 años no tendrá la cuestión en ese sistema educativo. Bueno, pues a lo mejor sí, porque a lo mejor hace 20 años ya se tendría que haber previsto esto que ya se sabía y no haber fomentado pues la situación en la que estamos. Ahora, con una pandemia sanitaria como la que tenemos, pues nuestra economía de ladrillo y caña pues se resiente mucho. Si tuviéramos a lo mejor otro tipo de servicios tecnológicos, pues nos resentiríamos algo menos. Bueno, Tomás, Tony, no sé si habéis escuchado, pero el tren otra vez está como llegando. Sí, Tomás, mira. Pasó rapidísimo. es que aquí Se ve que hablo mucho. Aquí el tiempo, la verdad, entre una cosa, te digo la verdad, Tomás, siempre nos pasa y tú repites. Pero hay gente que no repite y a veces me dice, oye, ¿cuándo me vas a volver a llamar? O Tony que me llame o lo que sea, porque lo pasan tan bien, el tiempo se les pasa volando que dicen, yo es que quiero volver. Porque No sé, es un Tony, ambiente agradable. Tony, tú has visto, la gente quiere volver, quiere estar con nosotros. No sé, yo creo que lo que intentamos es ser algo que sea ameno, ¿no, Tony? Bueno, del nivel de Tomás hay pocos, ¿eh? Claro, por eso repite. O sea, a nivel de Tomás, de la amistad que ya tenemos, encima de lo buen profesional que es, pues da gusto que estés aquí con los micrófonos. Bueno, debo decir a los oyentes que lo que acaban de decir es más fruto de su generosidad que de mis méritos, ¿eh? Hay que dejar las cosas claras. Bueno, Tomás, lo dicho, que el tren ya ha dicho, bueno, y el maquinista me acaba de mandar un WhatsApp diciendo, oye, que ya nos vamos a parar ya en la próxima estación. Tenéis que estar preparados ya con el equipaje. Le he dicho que equipaje no llevamos, o sea, que vamos a pelo, que no se preocupe que bajamos tranquilamente. No, lo he dicho, Tomás, tú siempre lo que solemos hacer aquí, eso también es una norma de este programa de radio que lo hemos puesto Tony y yo, que bueno, siempre hacemos que los invitados pues digan unas palabras, luego hablo yo y por último, que siempre se hace así, Tony siempre despide el programa. Tomás tiene los micrófonos para ti, si quieres decir algo a nuestros oyentes y a la gente que nos ve. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que la gente no desespere ante la situación que tenemos, que evidentemente la cuestión no es fácil, pero que al final el género humano siempre ha encontrado una solución para seguir adelante. Esta pandemia es a nivel mundial y debemos pensar que en algún momento se encontrará una solución. Yo creo además que en algún momento la sociedad deberá admitir o deberemos admitir que tendremos que aprender a convivir con este nuevo virus, con esta nueva realidad sanitaria, como en su día hubo que convivir con la gripe, y que saldremos adelante. Y que la gente que está ahora en ERTES y está en situación de incertidumbre, pues espero haber arrojado algo de luz. Es verdad que esto cambia día a día y lo que hemos dicho hoy a lo mejor dentro de 10 días ya no tiene validez. Pero bueno, que estén atentos a los medios de comunicación, que intenten conectarse con Internet, porque es verdad que los requisitos y las prestaciones y todas las situaciones que pueden darse
vienen más o menos bien explicadas, y que si tienen alguna duda, pues que contacten con un abogado que seguro que les ilustrará. Y nada, agradeceros una vez más vuestra invitación y sobre todo la labor que hacéis con la gente a la que dais voz y que no la tienen otros muchos medios. Tomás, es un placer que siempre estés aquí con nosotros. Te puedo decir que siempre gasto la broma que Tony tiene la lista blanca y la lista negra. Mucha gente siempre decimos la lista negra, siempre está en la lista negra, tú siempre estás en nuestra lista de preferentes. O sea que siempre vamos a acudir a ti. A otra gente, pues lógicamente por circunstancias no haremos que repitan siempre, pero tú en esta circunstancia ya te tratamos como alguien más del equipo y que tú lo ves. O sea, te tratamos como uno más de nuestro equipo con Tony y conmigo, sí, claro, que tienes una amistad con nosotros. Bueno, queridos oyentes, yo creo que hoy ha sido un tema interesante. Siempre Tony y yo intentamos traer, repito lo mismo, temas que os preocupan a vosotros, que el día a día no sabéis qué va a pasar y no va a pasar. Otros días pues traemos otros temas de risa para divertirnos y demás. Pero yo creo que hoy ha sido interesante que Tomás, un abogado laboralista, estuviera aquí, que os comentara lo que va a pasar con los ERTEs, los ERES, las pensiones y todo lo demás. Y es que es así. Y bueno, y un recuerdo, lo he dicho, a Dieguito Maradona, que os lo repito, que ha fallecido a los 60 años. Se ve que no pudo afrontar la realidad que tuvo, así de claro. Y también a todas las mujeres que sois feministas, pero no radicales, mi más felicitaciones, que seguís en la lucha, que sabéis que yo con las Kellys voy a muerte y las apoyo en todo lo que ellas pues están emprendiendo. Lo he dicho, Tony, tienes los micrófonos para ti, y recordar que los oyentes de Radio Top Balear nos están escuchando y bueno, es un placer que estéis ahí con nosotros. Tony, los micrófonos para ti. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando la pandemia afecta solo a los pobres no pasa nada? ¿Por qué solamente se actúa cuando la pandemia puede alcanzar tanto al rico como al pobre? El tabaco mata más personas que el coronavirus. De hecho, desgraciadamente, de los 52.000 que murieron el año pasado por culpa del tabaco, 3.000 eran inocentes, especialmente menores, niños que llegan a urgencias con insuficiencia respiratoria porque sus padres fuman compulsivamente. Pero los niños no tienen la culpa, ni uno solo, ni aunque los tabaquismos mataran a uno. No tienen la culpa. No tienen la culpa, como un caso que os voy a relatar, de los que están en la cola del hambre. Lucía es una mujer orgullosa de ser argentina, pero no mil leches como dice ella, sino nativa. Es guaraní, forma parte de ese 2,8% del conjunto de etnias originales de esas expoliadas tierras. Su historia es trágica. Le robaron para siempre la sonrisa de la cara cuando raptaron a su bebé. Nunca más se supo. En su país cada día desaparecen, solo en el parto 12 bebés de media. Les dicen a las madres que tienen que dormirlas porque hay complicaciones en el parto. Y luego al despertar le cuentan que la cosa fue mal y los bebés están muertos. El informe oficial de la UNICEF, titulado El progreso de las naciones, pone en relieve que los niños son utilizados como mercancías humanas para trasplantes, para depósitos criminales en bancos de órganos, y recalca que los menores con los que trafican proceden fundamentalmente de las regiones más pobres y deprimidas del planeta. España es uno de los países, junto a Estados Unidos, Francia e Israel, entre otros muchos, que alberga redes de tráfico de niños. En los últimos años, este tráfico criminal se produce también con niños procedentes de países del este europeo. Según varias comunicaciones durísimas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en Europa se compran niños bolivianos secuestrados a razón de $10.000 cada uno. En Brasil se han vendido criaturas
que deambulan por las calles buscando comida a más de $8.000. Sucesos similares se han registrado en Tailandia, República Dominicana, Filipinas, Colombia y Ecuador. En Perú, niños menores de 14 años son raptados y destinados a la prostitución infantil. Y ahora, atentos al dato. En el mundo desaparecen 8 millones, repito, 8 millones de niños al año, sin dejar rastro. Las estadísticas difundidas también en Italia de la organización Missing Children Europe hablan de un menor desaparecido cada 2 minutos en el viejo continente, constituyendo así un auténtico ejército de niños invisibles, de las cuales se ha perdido el rastro. Los gobiernos y medios de comunicación en manos de las élites mundiales permiten mantener bajo un velo de fútbol populismos políticos y temas de moda como los nacionalismos o república-monarquía para ignorar realidades muchísimo más duras de las que el debilitado carácter del burgués medio es capaz de soportar. A veces, en las colas del hambre, te encuentras a alguien que, como un jarro de agua fría, te hace despertar de esta ilusoria sensación de seguridad en la que vivimos. Y es que, de verdad, queridos oyentes, el mundo no es justo. No es justo. ¿Te lo escribes, Tony? ¿O te sale así? No, esto lo escribo. Bueno, porque es que me he quedado perplejo, tío. Pero bueno, cuando lo digo así... No, es que me sale dejas, bien, claro, me sale igual. me quedo, no sé qué decir. Yo cuando hacen estas cosas, cuando tengo que retomar el tema, digo, ¿y ahora cómo retomo? Me quedo frío, o sea, no puedo... No sé si me he pasado, me he enredado en algo. Son las 6. Sintonizas Rack Mallorca, Mallorca. 89.2 FM. Yo quiero uno más. ¿Te lo puedes quedar tú? Pues no voy a coger más. No. No, si lo he cogido porque me he sentido un poco mal y me lo he quedado.